Hay un incidente narrado en el libro de Lucas, capítulo 7, desde el verso 36, que se extiende hasta el verso 49. Dicho relato nos habla de una mujer que entró a hurtadillas para encontrarse con Cristo, más bien para provocar un encuentro con Cristo. Todo esto sucede en la casa de un estricto fariseo, que el relato identifica como Simón. Todos sabemos, y lo hemos mencionado en más de una oportunidad, acerca de las estrictas observancias que tenía dicho grupo religioso en los tiempos de Cristo. Este hecho es descrito por Lucas de la siguiente manera, y señala el texto de Lucas 7, 37-38. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. ¿Puede usted observar conmigo cuánta humildad, cuánta devoción, cuánto amor, cuánta necesidad de perdón en la actitud de esta mujer? Su llanto dolido, pues en su interior quizás por primera vez había sentido valorada, estimada, amada. La actitud de esta mujer no dejó indiferente al fariseo Simón, y más que celebrar este acto de profunda devoción a Cristo, lo miró con desprecio, no entendiendo el valor que esta escena de profunda sencillez y de demostración de amor al Maestro implicaba. Simón el fariseo piensa para sus adentros, y nos habla Lucas 7, 39 y 40. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Todo el corazón soberbio y egoísta de este religioso se vio expuesto ante la omnisciencia de Cristo. Sus pensamientos se vieron traslucidos ante el ojo escrutador y soberano de Cristo, quien le ilustra mediante una enseñanza el sentido del amor. Veamos lo que dice. La mujer, recuerda usted, estaba por debajo del hombre en cuanto a dignidad. Ellas eran muy accesorias en muchas cosas, tenían muchas desventajas en aspectos sociales, culturales, en temas de derecho. Era lo que podríamos llamar, sí, verdaderamente una sociedad patriarcal. La mujer estaba devaluada como sujeto y sus derechos eran infinitamente menores respecto de los hombres. La sociedad judía era una estructura sólidamente patriarcal, machista, diríamos hoy día. Lucas 7, del 40 al 43. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Hermanos, esta ilustración nos dice mucho respecto de cómo un creyente ha de evidenciar su amor a Dios en relación con el perdón recibido. La enseñanza de nuestro Señor nos pone ante 2 deudores y un Señor. Los 2 deudores, aun cuando deudores los dos, la suma de la deuda era totalmente distinta, cuantitativamente mayor una respecto de la otra. Para que podamos comprender de mejor manera la deuda de estos 2 hombres ante este rico prestamista, debemos señalar que correspondía un denario a un día de trabajo. Un día de trabajo costaba un denario. Y uno le debía 50 y el otro 500. El segundo debía 10 veces más que el primero. Era una suma exorbitante, si usted lo puede apreciar. Lo terrible, nos narra Jesús por medio de Lucas, es que ninguno tenía para pagar. Estaban en total bancarrota. Sus finanzas no daban abastos para cancelar aquel acreedor. Le pongo en contexto, mi hermano y hermana. Si usted le debe a un banco, supongamos la mensualidad de su casa, llamado acá en Chile dividendos, después de un tiempo de reales amenazas y como ha transcurrido en miles de veces, el banco remata la vivienda, lo sigue un juicio civil, lo castiga en el boletín comercial como cliente moroso, y ya por tanto no es sujeto de crédito alguno. O sea, le quitan todo y además le cierran los beneficios del mercado financiero para que usted pueda para que esté impedido de hacer frente a los requerimientos económicos de su familia. Es terrible lo que ocurre cuando hay deudas con entidades financieras.
El prestamista en cuestión podía echar mano a todos los recursos morales y legales, no solo para encarcelar a los dos deudores, sino que quitarle con intereses el monto de la deuda. Pero por el contrario, a lo que podemos esperar, este hombre rico los perdona. ¿Puede usted imaginar a estos dos hombres cuando el rico prestamista les informa que la deuda queda cancelada y que no hará nada sino solo perdonarles por el dinero adeudado? Tal acto de generosidad sin duda fue recibido con profunda alegría por los deudores. El corazón de aquellos, después de haber estado sumidos en la angustia y la preocupación, no cabe duda que estallaron en júbilo. Una alegría pletórica de esperanza se había apoderado de ellos. La generosidad de este hombre no era equivalente para los dos, ¿cierto? Uno le debía 500 y el otro solo 50 denarios. La pregunta, ¿cuál de los dos estaba más contento? Quizás de los dos hay uno que mostraba mayor gratitud, y es evidente que a quien más se le perdonó, es decir, la suma más abultada de la deuda, era quien mostraba mayor agradecimiento. Observemos además que la deuda no fue perdonada porque los deudores amaran a su acreedor, sino por pura gracia, por pura misericordia, por pura compasión. Y el amor de los deudores fue la consecuencia de que sus deudas fueron perdonadas. Una buena interpretación de esto es la clave, hermanos, de todo el pasaje. ¿Puede usted entender cómo opera la gracia de Dios? Su amor nos posibilitó recibir el perdón total de nuestras deudas con Dios mismo. Fue Cristo, mediante su cruento sacrificio, que nos abrió el cielo y nos otorgó los pasajes a la eternidad. Pero volvamos al texto. Lucas 7, 42 al 44. Dice: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso aquel a quien se le perdonó más, y le dijo rectamente a juzgado. Quiero detenerme en esta última parte para que nuestro corazón sea interpelado por la palabra de Dios. Algunos podrían decir, basados en su propia justicia, que si bien es cierto eran pecadores, pero no eran tan pecadores, es decir, no mataron a nadie, no robaron a nadie, eran buenos maridos, trabajadores responsables, buenos padres, en fin, cualidades que son muy valoradas hoy por hoy. Otros, en cambio, conscientes de donde los sacó Dios, de un mundo oscuro de vicios y delincuencia, de mentiras, de adicciones terribles, adúlteros que llevaban una doble vida, algunos criminales que, vueltos a la fe, por gracia han hallado socorro en Cristo. Si usted se ubica entre los primeros, es evidente que no conoce su condición de perdido. Su condición de perdido pecador, que ha vivido de espaldas a Dios y cree que no es lo suficientemente perverso para no merecer el perdón de Dios. Por tanto, su amor pudiera ser un amor que puede entenderse suficiente y proporcional a lo que usted supone que era un buen hombre o una buena mujer. Pero aquellos que han vivido en la más profunda tiniebla, tan lejos de Dios como se pudiera, tan lejos de Dios y de su gracia, que era inimaginable que pudieran ver la luz de Cristo, son aquellos que andan por las calles pregonando su amor a Dios y la compasión de Cristo hacia sus vidas. Hermanos, a quien mucho se le perdona, muchos ama. Creo que muchos cristianos sirven a Dios a medias, pues no son conscientes o no tienen la certeza suficiente para entender cómo los ha rescatado Dios, cómo los ha amado Dios y el valor de la cruz, donde Cristo entregó su vida. Tenemos las palabras de Pablo escribiéndole a los filipenses, y permítame por favor citarlas. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Permítame preguntarle si usted, asimismo yo, ¿estamos conscientes del valor del sacrificio de Cristo? Si usted me responde que sí, ¿lo demuestra entonces en su vida cotidiana? Le pregunto, ¿demuestra usted los aspectos más consuetudinarios de su conducta, este amor, esta gratitud a Dios? ¿Usted sirve al Señor con permanente gozo más allá de la esfera de la vida comunitaria de la iglesia, es decir, fuera de la puerta de la iglesia hacia afuera? ¿Usted sirve al Señor consciente del amor que Él le ha prodigado?
Hermanos, si tenemos conciencia de que éramos pecadores impenitentes y que de no mediar la gracia de Dios en Cristo hubiésemos sido expulsados al infierno sin apelación alguna. A los que creen que no eran lo suficientemente pecadores, les aguardan pruebas que, créame, colaborarán a que entiendan que debemos someternos con amor a los requerimientos del Evangelio, al punto de que nuestro ego sea sacrificado en el altar de la humildad, tal como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos que no se creen suficientemente pecadores, pero llegará el momento en que las pruebas van a ser desplegadas delante de ellos y van a tener plena conciencia de que sí han ofendido a Dios de forma flagrante, reiterada y terrible. Chuck Colson, sentenciado a una pena de prisión por su implicación en el caso de Watergate, fue transferido a la prisión federal de la base aérea de Maxwell, donde fue, hermanos, destinado a la lavandería. Charles Colson, el asesor más inmediato que tenía el presidente Richard Nixon. Recuerda usted el caso Watergate. Y señala él, en verano hacía un calor insoportable. Y su trabajo consistía en clasificar montones interminables de ropa interior empapada con sudor y también uniformes de trabajo. Mi destino, dice él, en la lavandería fue también, ahora estoy convencido, un paso más en el proceso del abatimiento de mi ego. Lavar la ropa de los demás entrañaba cierta lección de humildad, no muy distinta la de lavarle los pies a alguien, insisto. Chuck Colson era un hombre importante en la política norteamericana antes que estallara el caso de Watergate. Lo cierto, hermanos y hermanas, que hemos de morir cada día para que la gloria de Cristo inunde cada rincón de nuestra alma y que de esta manera podamos reflejar ese amor inconmensurable a otros. El perdón de Dios hacia las infinitas deudas que teníamos con Él fueron borradas, y por esto que las expresiones de Cristo en la cruz, consumado es, quiere decir que toda la deuda que teníamos ha sido pagada en su totalidad por Cristo, como el Cordero sin mancha que fue sacrificado por nosotros. Existe, hermanos, una directa proporcionalidad que dice relación con cuánto amamos a Dios y cuánto le servimos. Si usted dice amar a Dios y es renuente a participar de la iglesia, leer la Biblia, practicar la vida cristiana, su amor por Dios, permítame señalarles, es más bien escaso, disperso. Si usted dice amar a Dios, es lógico que en virtud de ello haga todo cuanto esté a su mano para agradarle a Él. Si lo está haciendo hoy día, créame que va por buen camino, permítame decírselo. Amemos a Dios desde la profundidad del corazón. No olvidemos que esto es lo que nos dejó el Señor como un imperativo. Observe conmigo, por favor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento que indica la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La pregunta que me permito formularles en este día: ¿ama usted al Señor con todo su corazón? ¿Ama usted al Señor con toda su alma? ¿Ama usted al Señor con toda su mente? Es una respuesta que yo no puedo ofrecer por usted, porque ciertamente yo tengo que ofrecer la mía. Pero quiero interpelar su conciencia y su corazón para saber cuánto ama usted realmente a Dios. Y si nos volcamos a buscar su misericordia cada día, su gracia que nos es dispensada de los cielos. Bendito el Señor que nos ha amado como nadie nos ha amado en la vida. El Señor les bendiga y aprendamos cada día del Evangelio del Señor. Bendiciones de Cristo. Nos estamos viendo.